Espinazo Productions presenta Historia de la música sin música. ¿Sabor de fondo? Hoy, ópera seria versus ópera bufa. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión contamos con la colaboración de un conocido artista del mundo de la música. Saluda, Máximo Requetónez. Pirrea. Gracias. Sin duda, tu aportación a este vídeo será singular. Empezamos. ¿Cómo y cuándo se produjo el enfrentamiento entre la ópera seria y la ópera bufa? En este vídeo se responderá a esta pregunta y se verá la trayectoria de cada género. Para ello, hablemos en primer lugar de la moda. Sí, la moda. Es invento social para controlar la rebeldía de la juventud. Las pelucas largas, que arrasaban por las cortes de Europa desde que el alopécico Luis XIV las puso en boga en Versalles, fueron sustituidas por pelucas cortas conforme avanzó el siglo XVIII, indicando con ello un cambio generacional. ¿Qué tienen que ver las pelucas con la música? Coinciden con el contraste entre los músicos nacidos antes del siglo XVIII y los nacidos después. Dicho de otro modo, las características estilísticas de los músicos veteranos, pelucas largas, se ajustan más al barroco frente a las características estilísticas de los músicos jóvenes, pelucas cortas, afines al estilo galante. Algo parecido ocurrió con la ópera. Desde que Monteverdi la consolidó a principios del siglo XVIII, el formato se había estirado muchísimo, sobre todo con la ruptura de la unidad aristotélica en la obra de Lope de Vega. Tras la revolución que supuso la ópera veneciana, todo se había vuelto muy complicado. Tramas infinitas para un elenco interminable, arias y más arias. Salvo por los escasos eruditos, el resto del público que acudía a la ópera se entretenía en otras cuestiones, cuando no lloraba, pero no por las tragedias que se representaban. Urgía un cambio para este tipo de ópera, la ópera seria. ¿Por qué seria? Explícalo, Requetónez. A la discoteca. A principios del siglo XVIII, la ópera barroca necesitaba modificaciones. Autores como Apostolo Zeno, en la parte escrita, o Alessandro Scarlatti, en la música, lavaron su imagen, permitiendo que Pietro Metastasio, discípulo del primero, perfeccionase el sistema. Se suprimieron los enredos, se excluyeron los elementos cómicos y, en definitiva, se buscó un acercamiento al modelo de teatro clásico. La alternancia del recitativo más refinado y el aria da capo buscaban fundamentar el desarrollo dramático. ¿Llegaron a tiempo estas reformas? Fue entonces cuando se produjo el cambio de tipo de pelucas, el momento en que la nueva generación dio un paso al frente. Guiada por la aparición del estilo galante, puedes mirar el vídeo colgado en el canal con este título, la nueva generación se revolvió contra los patrones establecidos. La causa de esta rebelión se dio a través de 3 puntos: la necesidad de contar con elementos cómicos, la evolución de los intermezzi florentinos, obras cantadas como intermedios de las óperas serias, los personajes de la comedia del arte, que trataban asuntos de la burguesía con humor. Hubo un detonante, el estreno de La Serva Padrona, o La Criada Patrona, intermezzo para la ópera seria y Il Prigionier Superbo. La autoría de ambas obras corresponde a Giovanni Battista Pergolesi. La Serva Padrona consta de 3 personajes: Uberto, rico soltero y bajo musical; Serpina, la atractiva sirvienta y soprano; y Vespone, el mudo ayudante de cámara. Serpina trata de que Uberto se case con ella bajo la falsa amenaza de un pretendiente rival, Vespone disfrazado. Uberto cae en la trampa. La Serva Padrona contiene todos los elementos de la ópera del momento: recitativo secco, recitativo accompagnato, aria da capo, pero la sátira social está servida y el público se divierte. Su éxito se extendió más allá de Italia, por el Sacro Imperio, por España, por Francia.
Entonces tropezó con la fórmula operística oficial hasta entonces, la ópera seria. Aprovechando la ausencia de la troupe francesa, la compañía italiana de Eustachio Bambini estrenó en el Palais Royal en 1752 varias óperas bufas. Sin embargo, la mecha que prendió fuego fue La Serva Padrona, estrenada en realidad 6 años antes. El asunto dividió a la sociedad e incluso a la corte, mientras que los partidarios de la tradición francesa, como Dubos, veían la ópera italiana superficial y defendían la sofisticación y el orden francés, ilustrados como Rousseau admiraban la naturalidad italiana, criticaban la rigidez de la música francesa y defendían que la música debía servir a la expresión emocional. ¿Quién salió peor parado? El pobre Rameau, criticado décadas atrás como transgresor frente a la ópera de estilo lulista, y ahora por su presunto conservadurismo como principal compositor de la ópera tradicional francesa. Estaba claro que en París había más que palabras, o música. ¿Y en otras partes de Europa? En el Sacro Imperio las opiniones eran diversas. Si en Viena, ya influida por la ópera italiana, se veía la ópera bufa como un modelo a seguir, la corte de Federico II de Prusia en Berlín respetaba las innovaciones de Pergolesi sin convertirlas en tendencia dominante. En la italianizada Madrid, donde ya existía una tradición fundamentada sobre todo en la tonalidad escénica, la ópera bufa, que gustaba tanto por su comicidad como por su claridad dramática, se adaptó para influir sobre futuros modelos de zarzuela. En cuanto a la ecléctica Londres, ya con signos de cansancio de la ópera seria, la ópera bufa reforzó la comicidad y auguró un cambio lento hacia otras opciones. ¿Por qué se produjo entonces una explosión en París con La Serva Padrona? Explícalo, Reggaetónez. Te doy lo tuyo, mamacita. Reggaetónez quiere decir que lo que en el fondo estalló no era solo consecuencia de un choque entre la tragedia lírica, ópera seria francesa, y la ópera bufa, sino también un conflicto filosófico y cultural. A los bufones les importaba la naturalidad, la melodía simple y la emoción sincera emanadas de la ópera bufa. En cambio, los franceses más conservadores preferían mantener la ópera de corte tradicional. Y aunque las distintas fases del conflicto lo fueron diluyendo, más allá del enfrentamiento trágico versus cómico, se hallaban otros combates como artificio versus naturalidad, estado versus individuo y forma versus emoción. ¿Cansado de leer basura comercial? ¿De que te vendan material de inodoro a precio literario? Ya está a la venta mi libro El virus de la nieve roja. Si quieres leer ficción de calidad no convencional, esta es tu novela. Adquiere tu ejemplar en Amazon. La ópera siguió su evolución natural, manteniendo los dos estilos. Volvamos a Metastasio, quien había reducido a 3 los 5 actos de la ópera seria. Escribió un aria di sortita al final de cada escena para que el cantante pudiese abandonar el escenario. Distribuyó cuidadosamente las arias entre los recitativos, evitando así la monotonía, además de establecer un número igual para todos los cantantes y evitar discusiones entre ellos. Resultado, 6 o 7 arias en total. Este modelo inspiró a músicos y libretistas durante el siguiente medio siglo. Durante el último tercio del mismo, la ópera seria se volvió más sencilla y clasicista, adoptando un estilo de ópera basado en números. Con todo, la crítica de autores como Algarotti contra la rigidez y la falta de naturalidad originaron propuestas de mejora en diversas cortes de Europa. De todas ellas, la más significativa la constituyó el tándem Cassavici-Gluck. Ranieri-Calzavicci, aunque opositor de Metastasio, había comprendido que la ópera constituía un espectáculo teatral por sí misma. Gluck restituyó el equilibrio entre música y poesía, cuidando los elementos visuales. En Viena, la reforma de la ópera seria, inspirada en la tragedia lírica, dio sus frutos en 2 creaciones de este par de autores, Orfeo ed Euridice y Alceste. Curiosamente, cuando Gluck estrenó en París Ifigenia en Aulide, su primera tragedia lírica, tal cual, se originó una nueva querella operística que lo situó como antagonista de Piccini. Volvamos a mediados del siglo XVIII, cuando el dramaturgo Carlo Goldoni y el compositor Baldassare Galuppi
colaboraron en un tipo de ópera bufa que pasó a denominarse drama jocoso. Goldoni suprimió localismos, obscenidades y demás groserías a la par que acercaba la comedia al teatro hablado de alto nivel. La obra no solo debía divertir, sino también educar en las buenas costumbres. Galuppi fue el compositor que más libretos de Goldoni musicalizó. Algunos de los resultados supusieron modificaciones importantes en las óperas, afectando a los principios y a los finales, así como a los números. Otros autores que llevaron la música a los libretos de Metastasio y Goldoni fueron Traetta, Mozart o Paisiello. Y justo en medio de las comedias ligeras aparece Wolfgang Amadeus Mozart. Él agarró ese formato tan sencillo y decidió llevarlo a otro nivel. Exacto. Antes de él, la ópera bufa era puro chiste fácil, y personajes de cartón piedra. Mozart llegó y dijo, ¿y si, además de hacer reír, los hacemos humanos? Y ¡boom! Nacen las bodas de Fígaro. De repente, los sirvientes son más listos que los condes y la música te cuenta exactamente qué sienten por dentro. Ahí está la magia. Mozart revolucionó los conjuntos vocales, haciendo que varios personajes cantaran cosas distintas a la vez, para crear un caos musical brillante y perfecto. Elevó la comedia de enredo a obra maestra psicológica, es decir, pasamos del tartazo en la cara a la sátira social con melodías divinas. Así que la próxima vez que escuches Don Giovanni o Così fan tutte, recuerda esto, Mozart no solo quería que te rieras, quería leerte el alma. Con esa profundidad disfrazada de humor, dejó el listón altísimo para todos los compositores que vinieron después, pero la historia de la ópera no se detiene aquí. Y además de genio y profundamente humano, era el rey indiscutible de dejar las cosas para el último minuto. Totalmente. De hecho, la noche antes del estreno de Don Giovanni, todavía no había escrito la obertura. Su mujer tuvo que atiborrarlo a ponche y contarle cuentos para que no se durmiera componiendo de madrugada. Imagínate a los músicos al día siguiente, tocando a primera vista en el estreno, con la tinta de las partituras todavía fresca. Era, literalmente, la adrenalina del siglo XVIII. Sé que esta historia suena un poco a fuente TikTok, pero juro que es 100% real. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque el protagonista tuvo la brillante idea de dejarlo por escrito en su diario. Y por si fuera poco, su mujer Constance también lo fue contando por ahí. Gracias, Constance, por no guardarle el secreto. Y qué bien sonó. Pero bueno, no os mováis, y a la vuelta de la pausa dejamos a nuestro genio, y nos adentramos en aguas mucho más dramáticas. Y hablando de drama, ni las modificaciones de Gluck ni las genialidades de Mozart frenaron la evolución de la ópera seria. Su rigidez y sus argumentos mitológicos entraron en crisis a finales del siglo XVIII. La aparición de la ópera de rescate, donde empezaron a abordarse temáticas afines a los nuevos tiempos, constituyó el prolegómeno para lo que sería la ópera romántica y la gran ópera. En cuanto a la ópera bufa, después de Mozart se volvió más sentimental y realista. Tras el dinamismo y la teatralidad de Rossini, Donizetti y Bellini, la comedia evolucionó hacia la sofisticación y la psicología de las obras de Verdi, momento en que apenas hubo separación de lo serio. Precisamente, la mezcla tragicómica de Don Giovanni de Mozart anticipó un final tan inevitable como en apariencia feliz. Después de tantas disputas, las obras combinaron humor, drama y crítica social. ¿Cuál fue la consecuencia? La aparición de la ópera semiseria y del drama jocoso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres que el canal siga contando con la colaboración de Reggaetones, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos.